vamos a tener la jornada montillana y lo vamos a cerrar sin menospreciar a todos los componentes que hemos tenido, que han sido muy buenos. Lo vamos a cerrar con un broche de oro. Vamos a escuchar a Vicente Guillén, que es profesor en Ciencias Químicas de la Universidad de Valencia. Después de 18 años dedicado a la investigación en la genética del cáncer, labor realizada en el Hospital Clínico de Valencia, actualmente es profesor de secundaria de Física y Química, que ya es además escritor y conferenciante sobre temas de salud y espiritualidad. Sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de la enfermedad. Es autor de los libros Las leyes espirituales y La ley del amor, que si alguien no lo ha leído, yo lo recomiendo, es muy bueno. Y sobre todo que lo hagan. Los tenemos ahí en la mesa de los libros. Y el director de las películas El profeta del desierto y el profeta del desierto 2, María de Magdala, que también os la recomiendo que se muy bien. Su conferencia es que nos revela la experiencia del final de la vida y los recuerdos de las vidas pasadas. Así que os dejo con él y disfrutar. Hola, buenas tardes. Primero que todo agradecerle a Mercedes la invitación para volver a Montilla, que siempre me gusta mucho venir a Andalucía, y a Montilla también pues la tengo como una tierra muy querida, ¿no? Y a la gente de aquí pues para mí son como de mi familia, porque hay mucha gente que conozco desde hace muchos años y me alegro mucho de verlos, como, de verdad, como si fueran de mi familia. Bueno, ¿qué os puedo contar que no sepáis? Pues seguramente casi todo lo que yo voy a contar ya lo conocéis, pero no viene mal recordarlo, sobre todo en esta época donde el mundo está azotado por un egoísmo tan grande, ¿no? No deberíamos olvidar que aquí estamos de paso y que cuando acabe esta vida, la vida continúa en el plano espiritual, y que allí una de las cosas que vamos a hacer es repasar todo lo que hemos hecho en esta vida y ver hasta qué punto lo que hemos hecho es por amor o por egoísmo, ¿no? Y lamentablemente hoy en día el egoísmo todavía predomina en el mundo, y a consecuencia de ello pues ahí están los males del mundo. Cuando vemos cómo muere tanta gente todos los días en guerras sin sentido, asesinatos, genocidios, pues nos planteamos por qué pasa todo esto, ¿no? ¿Y cuándo va a acabar? Pues pasa porque el ser humano es egoísta y a consecuencia del egoísmo pues hace daño. ¿Y cuándo se va a acabar? Cuando el ser humano quiera, que será cuando el ser humano deje atrás el egoísmo y viva de acuerdo con el amor. La charla se titula ¿Qué nos revelan las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias del final de la vida y los recuerdos de vidas pasadas. También hablaremos un poquito del contacto con el mundo espiritual, porque todo eso nos va a ayudar a contestar a los enigmas fundamentales de la vida, ¿no? ¿Por qué existe el mundo? ¿Y qué hacemos aquí? ¿No? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Los espiritistas sí saben cuál es la respuesta a estas preguntas, pero a veces se pierde la perspectiva, ¿no? En el día a día nos metemos tan a fondo en los problemas materiales que se nos olvida a qué hemos venido. Y yo creo que hemos venido todos a aprender a amar. Cada uno con las pruebas que ha elegido. Y no debería olvidársenos que el propósito de la vida de todos nosotros es aprender a amar. Todos estamos en ese proceso de evolución hacia el amor. Cada uno está a lo mejor en una etapa, pero todos
dirigiéndonos en el mismo sentido, aunque lo desconozcamos, que mucha gente lo desconoce, estamos todos en ese camino. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor, porque viviremos la vida de una manera espiritualmente provechosa. Antes, en la charla anterior, me estaba gustando mucho, ¿no? Hoy en día, parece ser que cuando una persona apoya la vida, quiere que los niños nazcan, quiere que las personas con problemas los resuelvan y sigan viviendo, parece que eso hoy está mal visto. Porque como la eutanasia o el aborto hoy en día se consideran como algo positivo para el ser humano, cuando tú dices, no, a mí no me parece bien que las madres aborten, a mí no me parece bien que una persona, cuando tenga cierto sufrimiento en su vida, la solución sea que facilitarle, quitarle la vida. No, no me parece bien, lo siento. Pero hay un motivo, porque yo creo en la vida del espíritu. Y como sé que el espíritu, antes de nacer, ya se ha ligado a ese ser que va a nacer, pues pienso en su sufrimiento. Y no es para quitarle derecho a las mujeres, es para dárselo a los hijos. Porque los hijos también tienen derecho. Los hijos antes de nacer también tienen derecho porque está el espíritu ahí, esperando a nacer. Pero ¿quién le va a dar voz a los que no pueden hablar? Ellos también tienen derecho. Por eso yo soy contrario al aborto. Y me siento orgulloso de ello. Y ya digo, no es para quitar derechos a nadie, es para dárselo a los niños que no han nacido. Por eso también soy contrario a la eutanasia. Porque no es para... No es que no me importe el sufrimiento de las personas, sí que me importa, pero creo que antes de llegar a quitarle la vida a una persona para que no sufra, lo que hay que intentar es ayudarle a que viva el sufrimiento de su vida, porque eso es una experiencia espiritualmente provechosa. Hace poco, todos seguro que lo habréis conocido, el caso de esta niña que pidió la eutanasia y que finalmente se la dieron. Y a mí me da mucha tristeza ver que la opinión en general es la de pensar, es que es su derecho, que se quite la vida, le vamos a ayudar, pobrecita. Yo pienso, pero a ver, ¿pero por qué no le ayudamos a que tenga ganas de vivir? ¿No? A que viva la vida con sus problemas. Todos tenemos problemas en la vida, pero si la solución a los problemas va a ser que a todas las personas que tengan problemas les ayudemos a quitarse la vida, dentro de poco seremos todos eutanasiados. Hitler hacía eso y ahora parece que sea una ayuda humanitaria. Ayudar es ayudar al que quiere quitarse la vida a que tenga ganas de vivir. Y hay que buscar recursos para eso. No quitarles la vida, que seguro el gobierno estará encantado de eso, menos pensiones para pagar. Y eso me da mucha tristeza. Por eso yo aquí reivindico la vida y el derecho del espíritu a vivir. O interrumpir una vida no es ayudar al espíritu. Ya tenemos muchos mensajes del mundo espiritual en que nos están diciendo que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito, incluso las situaciones de sufrimiento. Si tú ahora interrumpes la vida de un espíritu antes de que toque el momento de irse, ¿qué estás haciendo? Obligar al espíritu a que en otra vida venga a vivir eso que se ha dejado por interrumpido. Y no se cansan de decirlo. Yo eso lo he vivido. Yo cuando hace un par de años murió mi madre, los médicos, estaba muy malita, parecía que se iba a morir realmente. Los médicos vinieron y nos dijeron a los hijos, está ya en el final y ahora lo que tenemos es ayudarle a... Y yo digo, vale, ¿qué significa eso? Por favor, explícamelo.
No, pues le vamos a dar la sedación, ¿no?, que dicen, para que sufra menos. Y yo le pregunté, pero si mi madre está durmiendo todo el rato, no está sufriendo, no necesita sedación. ¿Para qué queréis darle eso? Pues claro, tú sabes que a los 3 días se van. Bueno, pues los hermanos teníamos claro que no y al final dijimos que no. ¿Sabéis cuánto tiempo vivió más mi madre? 6 meses. 6 meses vivió mi madre. Y si nosotros hubiéramos accedido a esa sedación, hubiera vivido 6 meses menos en este mundo. Y yo me hubiera sentido con la conciencia sucia de pensar que yo había sido el verdugo de mi madre. Lo siento decirlo así. Pero hoy en día la eutanasia no está siendo para mí lo que debería ser, que es ayudar a atenuar el sufrimiento sin interrumpir la vida. Sin interrumpirla. Eso hay tratamientos para eso. No es necesario acabar con la vida para que la persona deje de sufrir. Y a las personas que quieren suicidarse, si les vamos a facilitar quitarse la vida, no les estamos haciendo ningún favor. No les estamos haciendo ningún favor. Todos sabemos, los que conocen a Allan Kardec y toda la misión que él realizó, y conocen lo que nos han dicho los espíritus sobre el suicidio, cuál es el destino de los suicidas en el plano espiritual. Lógicamente no es la condenación eterna, porque en el mundo espiritual siempre va a haber oportunidades para todos, pero no va a ser grato lo que van a vivir durante un tiempo. Siempre se anima a la gente a que continúe con la vida a pesar de las dificultades. Hay un libro que se llama Memorias de un suicida, no sé si lo conocéis, que da un gran ejemplo, ¿no?, de cómo deberíamos cambiar la forma de enfrentar el suicidio. Y el suicidio hoy en día es una plaga de esta sociedad, porque hay mucha gente que ante el sufrimiento enseguida busca quitarse la vida. ¿Por qué sucede eso? Porque tienen un concepto de la vida totalmente materialista. No creen que haya vida después de la muerte. Y es que el sufrimiento no se va quitando uno la vida física, porque el espíritu sobrevive y continúa su vida en el plano espiritual, y lo que estaba sin resolver sigue sin resolver, siguen sufriendo. Entonces, ¿por qué no cambiamos la forma de enfrentar estos problemas? Ya digo que en general en la sociedad yo puedo entender muchas cosas. Puedo entender que la mayoría de gente tiene esas creencias porque tienen una visión material de la vida, de que empieza con el nacimiento y se acaba con la muerte. Pero nosotros, que sabemos la realidad, tenemos que intentar hacerle llegar ese mensaje a la gente. Esa es la enseñanza que trae el mundo espiritual para el mundo. Hacerles entender que amarse implica respetar la vida. Eso era un pequeño inciso que, a raíz de lo que se ha estado hablando en la charla anterior, que me ha gustado mucho y creo que es objeto de mucho debate, y me gustaría, pues eso, decir mi opinión, ¿no? Porque después de la muerte sí que existe la vida, sí hay algo después de la muerte, vida. Porque la vida nunca se acaba, el espíritu es inmortal. Es cierto que hay personas que viven mucho tiempo y otras que mueren muy pronto. Casi nunca la muerte de alguien joven puede resultarnos agradable. Ni siquiera la de aquellos que quieren quitarse la vida y que lo desean fervientemente. Pero es cierto que hay gente que vive muchos años y que hay gente que vive menos años. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues sabemos que el plan de vida de cada espíritu puede ser más largo o más corto. Pero si tú no crees en nada, cuando aparece o vives una situación de la pérdida de un hijo, pues es lo más amargo que te puede pasar. Aún creyendo en la vida después de la muerte, es muy amargo. Lo que pasa es que el que cree en la vida después de la muerte tiene el consuelo de saber que su hijo sigue vivo y está en el plano espiritual. Lo echas de menos, pero saber que sigue vivo y que está bien te consuela.
si tienes fe en ello, te consuela. El tema de los niños que nacen sanos y algunos enfermos. El tema de ¿se debe interrumpir un embarazo cuando se sabe que un niño va a nacer con una enfermedad? Si hacemos caso del mundo espiritual, la respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque esa experiencia la necesita el espíritu. ¿Que va a sufrir? Sí. ¿Que van a sufrir las familias? Sí. Pero es una prueba espiritual que esos espíritus han pedido. Si lo interrumpes, les fastidias la oportunidad de mejorar espiritualmente. Y de una u otra manera tendrán que volver de nuevo para pasar la prueba. Entonces creo que espiritualmente debemos promover la vida, aunque no sea una vida de una persona con una salud perfecta, porque ya os digo yo que la vida está llena de pruebas y muchas veces de sufrimientos amargos. No podemos llegar a la conclusión que para evitar el sufrimiento es mejor que las personas interrumpan su vida o no nazcan, porque esa no es la manera de actuar. Sabemos que nuestra vida está muy condicionada por dónde nacemos, en qué familia nacemos, en qué lugar del mundo nacemos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el niño que nace en un lugar donde hay una guerra, donde se pasa hambre, o en una familia que no lo quiere, pues puede sufrir mucho, ¿no?, en la vida. Y mientras tanto, en otro lugar del mundo nace otro niño, en una familia que lo quiere, en un lugar del mundo donde hay paz y prosperidad, y ese niño pues va a tener una mejor vida solo por el hecho de haber nacido en ese lugar y en esa familia. Si consideráramos que el nacimiento es el principio de la vida, llegaríamos a la conclusión de que la vida es injusta, porque parece que favorece a unos y perjudica a otros. Sin embargo, sabemos que el nacimiento no es el principio de la vida, es una etapa más de una gran cantidad de encarnaciones, y que el argumento de esta vida enlaza perfectamente con el argumento de las vidas anteriores. Y el que nazca una persona en un lugar del mundo o en otro, en una familia u otra, no es casualidad, sino que obedece a un plan espiritual. Ese espíritu elige nacer en esa familia y los padres eligen tener a ese hijo como espíritu porque hay algo que aprender de todo eso. Como he dicho antes, el mundo parece que vive en un estado de permanente sufrimiento como consecuencia muchas veces de la maldad del ser humano. ¿Por qué existe la maldad? Se preguntarán algunos. Ahora sabemos que existe porque existe el egoísmo. El egoísmo en el ser humano es consecuencia de su falta de evolución, falta de amor. Y estamos aquí para intentar poco a poco transformar ese egoísmo en amor. Y si Dios no viene a arreglar los males del mundo, como muchos desearían, es porque respeta nuestro libre albedrío. Muchas personas son ateas precisamente porque dicen, bueno, si existiera un Dios infinitamente poderoso y bondadoso, vendría de alguna manera a arreglar los males del mundo, ¿no? Y si eso no ocurre, pues debe ser que no existe. Bueno, es una forma de razonar. Pero también puede ser que sí exista, que sí se preocupe, pero lo que quiere es que aprendamos por nosotros mismos. Eso no quiere decir que no tengamos ayuda, pero se respeta nuestro libre albedrío. Yo creo que el deseo y el anhelo de todo ser humano es alcanzar la felicidad. No conozco a nadie que no desee ser feliz. Pero si miramos cómo está el mundo y la gente, no hay casi nadie que consiga ser feliz en la vida, ¿no? Se es parcialmente feliz, parece que sea a rachas, pero luego parece que la felicidad se vaya a acabar. Porque incluso habiendo sido relativamente felices en la vida, que para mí eso está relacionado con haber experimentado el amor, pues cuando se mueren nuestros seres queridos, pues parece que esto sea un final trágico, ¿no?, a esa vida de amor. Y si, como digo, los que se mueren son personas jóvenes, pues eso todavía hace que la vida sea más amarga, ¿no?
Por eso muchas personas piensan que la vida es muy injusta porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no se les encuentra un sentido. Y sin embargo, sí que hay una respuesta, y para conocer la respuesta para mí es necesario mirar al mundo espiritual. Y si no queremos mirar directamente al mundo espiritual, escuchemos a aquellos que han estado en el umbral entre la vida y la muerte. Por ejemplo, las personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte, o las que en estado en el final de la vida tienen experiencias que veremos que son todas muy parecidas y que van a decirnos más o menos lo que nos vamos a encontrar en el otro lado. También hay personas que han recordado otras vidas y personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Y de todos esos testimonios podemos extraer muchas enseñanzas. Hoy en día ya hay investigadores, científicos, que se han interesado por el estudio de todos esos testimonios y han llegado a unas conclusiones que son muy parecidas a los mensajes del mundo espiritual, ¿no? Las respuestas que los espíritas ya conocen desde hace algunos siglos. Porque el mundo espiritual nunca se ha cansado de intentar ayudar al ser humano. Pero el ser humano muchas veces no quiere escuchar la ayuda que viene del mundo espiritual. Pues si no queremos escuchar a los que están en el otro lado, vamos a escuchar a los que están en este lado y han visitado el otro temporalmente. Y luego han vuelto para contarlo. Vamos a empezar a hablar de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Es una vivencia que han tenido personas que han estado en situación de muerte clínica. La muerte clínica es un estado en el que se te ha parado el corazón, has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva, pero hoy en día sabemos que para algunas personas no lo es, porque a través de maniobras de reanimación consiguen ser devueltas a la vida, o a veces de forma espontánea, sin que nadie haga nada con el cuerpo, han regresado a la vida. Y resulta que después de volver de ese estado en el que su cuerpo estaba muerto, cuentan una experiencia que es muy parecida de unas personas a otras, hasta el punto de que hay una serie de etapas comunes y se le ha podido dar un nombre a todas esas etapas. ¿Cuál es la primera etapa de una experiencia cercana a la muerte? La separación del cuerpo. Quiero decir que esas personas sienten que se salen de su cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido que en ese momento se quitan. Y una vez fuera del cuerpo, su conciencia sigue intacta. Siguen pensando, siguen sintiendo y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Pero ya no lo hacen a través de los sentidos físicos porque se han salido del cuerpo. De alguna manera lo perciben, pero no es a través de los sentidos físicos. Se sienten como en estado de ingravidez. Fuera del cuerpo ya dejan de sentir dolor. Si habían llegado a ese estado, pues, por ejemplo, por un accidente de tráfico, y se habían roto muchos huesos, muchos órganos, al salir del cuerpo dejan de sentir dolor. Una vez se han salido del cuerpo, algunas personas, la mayoría, experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen tener un encuentro, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías, o incluso algunos de sus guías ellos lo reconocen como alguien importante, Jesús, la Virgen, o seres que para ellos son referentes y que se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Es entonces cuando súbitamente regresan. La mayoría de ellos también experimentan una especie de visión retrospectiva de la vida, es decir, como si rebobinaran su vida hacia atrás hasta el momento del nacimiento,
deteniéndose en los momentos más importantes de esa vida. La cuestión es que después de ese encuentro y de decirles que todavía no ha llegado la hora, pues regresan al cuerpo. Y una vez entran en el cuerpo, recuperan las constantes vitales y todo el mundo que estaba intentando participar en la reanimación se pone muy contenta porque consideran que han salvado a una persona de la muerte. Todos se ponen muy contentos excepto el que se estaba muriendo. ¿Por qué? Pues porque no quieren volver. Allí estaban tan bien, sentían una paz y un amor tan grandísimos que nunca lo habían experimentado en este mundo, que se les hace muy duro tener que volver al mundo material. De hecho, muchos dicen, ¿por qué me habéis traído de vuelta? De lo bien que estaba. La cuestión es que han vuelto y nos lo han contado. Bueno, algunos lo han contado y gracias a eso pues nos hemos enterado los demás. Durante mucho tiempo las experiencias cercanas a la muerte fueron consideradas por la ciencia una alucinación. Pero claro, es que todo el mundo alucina lo mismo. Qué curioso, ¿no? Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente estaba poniendo de manifiesto que es una experiencia real. Que si nos tomáramos la molestia de estudiar nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa después, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Es cierto que estas personas, después de experimentar la experiencia cercana a la muerte, la mayoría pierden el miedo a la muerte. Claro, han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta. Por lo tanto, no hace falta asustarse. Otra cosa que ocurre es que experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida y el tema del sentido de la vida lo dejamos en un segundo plano. Pues estas personas lo que dejan en un segundo plano son los aspectos materiales y a partir de entonces es como que hubieran captado cuál es el sentido de la vida y para ellos tiene mucho que ver con el desarrollo del amor, ¿no? De la capacidad de amar. Por eso se esfuerzan en ser mejores personas, en general, ¿eh? No, el tener una experiencia cercana a la muerte no te hace mejor persona si no quieres serlo, pero te ayuda a ser mejor persona si quieres aprender de la experiencia. Entonces son personas que valoran mucho los sentimientos, las relaciones personales y a partir de entonces eso pasa a ser una prioridad en su vida. Como digo, los científicos durante mucho tiempo consideraron que estas experiencias eran alucinaciones hasta más o menos los años 70 del siglo XX, que aparecen científicos que discrepan, ¿no? Por ejemplo, el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, que en el año 1977 escribe un libro, un artículo de investigación titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Y posteriormente escribe 2 libros a nivel divulgativo que son Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. Libros que se convierten en bestsellers. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor muchas personas al ver los testimonios que aparecían en los libros de Raymond Moody sobre experiencias cercanas a la muerte se reconocen en sus propias experiencias. Y también a lo mejor que hay muchas personas que le andan buscando un sentido a la vida y que han encontrado que esos testimonios aportan muchas pistas, ¿no? sobre qué es lo que pasa después. Bueno, Raymond Moody fue súper criticado por sus compañeros de profesión, pero su trabajo se convierte en una inspiración para otros científicos, que a partir de entonces se atreven también a publicar lo que ellos han encontrado, ¿no? Por ejemplo, Melvin Morse, doctor, un pediatra, él trabajaba en un hospital infantil en Seattle, en Estados Unidos, atendiendo urgencias pediátricas. Entonces, pues de vez en cuando entraban niños clínicamente muertos. Y resulta que algunos de ellos
consiguen ser reanimados y cuentan la misma historia que los adultos. La historia de la salida del cuerpo, que van a otro lugar, con el lenguaje de un niño, la misma experiencia que los adultos. Entonces, claro, cuando un niño lo cuenta, pues dices, ostras, ¿que no será verdad? Entonces él escribió un libro, hay un libro titulado Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños, y un artículo de investigación titulado Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños, implicaciones para la medicina, ¿no? Así como, haciéndose el tonto, cuenta las experiencias cercanas a la muerte de los niños. Después de ellos han habido muchos otros investigadores, quizá el doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés, sea uno de los más destacados, porque en el año 2001 consigue publicar un artículo en la revista Lancet, que es una revista súper prestigiosa a nivel científico, que es un estudio realizado en Holanda con pacientes que habían sobrevivido a un infarto, alrededor de 400 pacientes, de los cuales el 20% experimenta una experiencia cercana a la muerte. Más o menos ese es el porcentaje que en todos los sitios han encontrado, que es el de la experiencia cercana a la muerte. No es todo el mundo que ha estado en muerte clínica el que tiene una experiencia cercana a la muerte. Es alrededor de 1 de cada 5 personas. También se sabe cuál es el porcentaje de personas que van a tener en su vida una experiencia cercana a la muerte. Es alrededor del 4% de la población. Claro, el 4% parece poco, pero en una población de 8.000 millones de personas, el 4% es una cantidad de millones de personas las que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Claro, y eso son muchos testimonios. Antes, cuando se ponía la gente a hablar sobre el tema de la muerte, siempre había alguien que tenía la ocurrencia graciosa de decir: nunca vamos a saber lo que hay más allá de la muerte porque nadie ha vuelto para contarlo. ¿Cómo que no? El 4% de la población, millones de personas, han vuelto para contarlo. Pero durante mucho tiempo, pues la mayoría se callaba, para que no se burlaran de ellos, para que no pensaran que estaban locos. Hoy en día ese miedo se va perdiendo, porque la ciencia está más abierta, están estos científicos que han dado la cara para hablar de todo esto. Entonces ya no hay tantos prejuicios para hablar de esto, porque ya no hay una cerrazón tan grande en la sociedad, ¿no? El doctor Pim van Lommel publicó un libro titulado Consciencia más allá de la vida, donde ha contado, pues, a nivel divulgativo los resultados de su investigación. Un bestseller en Holanda, este libro. Más autores: el doctor Peter Fenwick, desencarnado recientemente, neuropsiquiatra del Hospital Maudsley en el Reino Unido, o el doctor Sam Parnia, profesor en la Universidad de Nueva York. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Peter Fenwick porque nos invitaron a un congreso en la ciudad de Elche, y pues a los dos de ponentes, y estuvimos comiendo juntos. Y él era uno de esos neuropsiquiatras que no creían en nada, que pensaban que las experiencias cercanas a la muerte eran alucinaciones, hasta que tuvo un paciente suyo que ahí en la consulta entró en parada cardíaca y que después le contó, pues, la experiencia que tuvo en ese rato que estuvo muerto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, él toma interés en todos estos casos, hasta el punto de que se interesa no solo por las experiencias cercanas a la muerte, sino por las experiencias de los moribundos, por las personas que han tenido recuerdos de otras vidas, y en general por todo aquello que tiene que ver con la trascendencia. ¿Cierto?
Gracias por la explicación. La IA nos escucha. Si tengo alguna duda, lo digo fuerte y así nos la resuelve la IA. Bueno, todo esto que veis son artículos de investigación que son el resultado del estudio AWARE. El estudio AWARE es un estudio internacional para ver qué le pasa a la conciencia cuando muere el cuerpo físico, ¿no? Por lo tanto, ya no es extraño ver artículos de investigación que hablan sobre las ECMs y que concluyen que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Aquí tenéis un par de referencias de libros del doctor Peter Fenwick y de Samparnia, La verdad en la luz y qué pasa cuando nos morimos. Seguro que conocéis aquí a estos dos doctores, el doctor Manel Sanz Segarra y a la doctora Luján Comas. Son médicos pues que están en esta línea, ¿no? La de estudiar las experiencias cercanas a la muerte y la de defender que existe vida más allá de la muerte, que lo que nosotros somos, llamadle espíritu, alma, yo prefiero esos nombres, supraconciencia, ¿no? Como dice el doctor Manel Sanz Segarra, supraconciencia. Está muy bien los nombres. Es una manera para que la gente no se asuste dentro de la ciencia, ¿no? Porque dices espíritu en un artículo y ya sacan las brasas para quemarte, ¿no? Bueno, se refieren al espíritu, ¿no? Entonces, pues ellos están haciendo una gran labor de difusión de esa visión espiritual y están rompiendo muchas barreras para el estudio de las experiencias cercanas a la muerte en España, porque durante mucho tiempo todos los estudios que se hacían sobre experiencias cercanas a la muerte eran fuera de España, porque aquí no había manera de que los hospitales colaboraran en un estudio semejante. Yo conozco casos de investigadores, catedráticos de universidades, que intentaron hacer este tipo de estudios y que cuando fueron a los hospitales se rieron en su cara. Y algunos les decían que sí con la cabeza, pero luego no les ayudaron y no les pasaban los pacientes. Entonces, no se ha podido hacer en España. Ahora parece ser que ellos han conseguido la colaboración de diferentes hospitales, tanto en España como en diferentes países de Hispanoamérica, y pues en algún momento van a publicar los resultados de esa investigación. Aquí tenéis un par de libros que ellos han escrito: La supraconciencia existe, vida después de la vida, o Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Y finalmente, para acabar esta parte, bueno, tengo alguna cita más, pero quiero mencionar el caso de Eben Alexander, no sé si lo conocéis. Eben Alexander es un neurocirujano de Estados Unidos que trabajó durante bastante tiempo en la Harvard Medical School, es decir, un lugar de mucho renombre, ¿no? Todo lo que viene de Estados Unidos, pues le hacemos más caso porque viene de Estados Unidos. A lo mejor te lo dice el vecino de la calle de al lado y es lo mismo, igual de bueno, pero no es de Estados Unidos, no es un científico de Estados Unidos. Bien. La cuestión es que este hombre también tenía una visión sobre las experiencias cercanas a la muerte, la típica que tenían muchos médicos de pensar que eran alucinaciones. Pero hete aquí que resulta que a él mismo tuvo una experiencia cercana a la muerte. Ocurre en el año 2008, resulta que contrae una meningitis bacteriana muy fuerte y entra en coma. Entra en coma
pensaban que se iba a morir y tras 7 días en coma va y resulta que despierta. Y cuando despierta dice, mira, lo siento mucho, pero todo lo que yo creía sobre las ECMs es mentira. Ahora que he estado allí, pues me he dado cuenta de que es real lo que la gente cuenta y os voy a contar lo que yo he vivido. En este caso no podríamos decir que estuvieran con muerte clínica, ¿vale? Porque era un coma profundo, no llega a ser muerte clínica, pero bueno, casi al borde de la muerte. Pero en ese tiempo vivió una experiencia que fue un viaje espiritual donde afirma haber conocido a un ser que le transmitió mensajes de amor incondicional y conocimientos muy profundos sobre el universo. Y eso cambia su percepción sobre la vida y la muerte. Y él cuenta su experiencia en un libro titulado La prueba del cielo, así es como lo han traducido al español. Entonces, el caso de Eben Alexander es un caso excepcional porque ya no es que un científico estudie ECMs, es que el científico tiene la ECM. Joder, es el caso perfecto, la tormenta perfecta. Y que venga y luego te lo cuente y te diga que todo lo que han dicho los demás es verdad, pues es una confirmación muy importante, ¿no?, para los escépticos. Aquí tenéis más autores, todos médicos, que siguen esta misma línea, ¿no?, la de decir que las ECM son reales y que lo que nos están diciendo es que la vida continúa más allá de la muerte. Aquí tenemos al doctor Enrique Vila, que Mercedes bien conoce porque lo invitó en varias ocasiones estuvo con nosotros. Y yo recuerdo que la primera vez que yo fui a un congreso con Mercedes, estaba Enrique Vila. Perdona, antes, justo un mes antes de desencarnar, estuvo con nosotros en el Congreso de Almería. Y como una lucidez, y me estaba hablando de lo que le vino un poco a después. Cierto. Fue muy emocionante, una Sí. historia que compartimos. Es cierto. Yo estaba allí de público, luego me tocó también hablar, pero me gustó mucho, esa charla me gustó mucho. Va a ser una persona un gran sentido del humor. Cierto. Si os fijáis también el título de su libro, Yo vi la luz, como su apellido, ¿no? Bueno, pues es uno de los pioneros en España dentro de la medicina para hablar de las experiencias cercanas a la muerte. O sea que hay muchos autores que desde hace mucho tiempo están llegando a las mismas conclusiones que llegó Allan Kardec en su momento, ¿no?, a través de la información que le dieron los espíritus, ¿no? Por tanto, es una confirmación de que realmente los espíritus nos estaban diciendo la verdad. Es que es así. ¿Qué nos están diciendo estas experiencias? Que la vida continúa más allá de la muerte. Que hay pruebas, muchas pruebas. Entonces, ya no es una cuestión de creencias, es una cuestión de evidencias. Cuando me preguntan, ¿se ha demostrado científicamente que existe la vida después de la muerte? Y yo digo, para mí sí. Para otra gente no, porque al final cada uno tiene ahí las evidencias y juzga según su forma de entender la vida, ¿no? ¿Qué se puede aportar más para convencer a las personas de que la vida existe después de la muerte? Que todo el mundo dice, no, es que yo soy muy científico. Coño, yo también. Yo soy doctor en ciencias químicas. Tan científico como todos los escépticos. Pero cada uno tiene sus creencias, su visión de la vida. Y cuando uno está cerrado, cuando uno cree que lo sabe todo, en ese vaso ya no cabe nada más.
Y eso es lo que pasa mucho en la ciencia, que hay gente que cree que lo sabe todo. Y entonces el que cree saberlo todo no abre la puerta para aprender más cosas. Por eso decía Jesús que el conocimiento se le da a los humildes. Bueno, la cuestión de las experiencias de los moribundos. Estas experiencias también son muy comunes. Son experiencias que han tenido personas que están ya en el final de su vida y que de repente empiezan a ver a seres queridos fallecidos o seres que ellos califican como seres luminosos, que se les aparecen ahí en su casa, empiezan a hablar con ellos. Y esto es muy, muy, muy habitual. Claro, y la pregunta sería, ¿y esto cuál es el motivo, no? ¿Se han puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? Bueno, pues el motivo es muy sencillo. Esos seres vienen a preparar a los que se van para el otro lado, para que no tengan miedo. ¿Qué mejor manera de perder el miedo a la muerte que vengan tus familiares que ya han fallecido a darte la bienvenida? Pues vas a estar más tranquilo, ¿no? Pues eso ocurre para ayudar a las personas a desencarnar. No morir, porque morir, el espíritu no muere, solo es el cuerpo. Entonces, solo a partir de este mundo para regresar al mundo espiritual. También hay investigadores que se han dedicado al estudio de estos casos. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, ella era una persona totalmente atea, pero tenía su trabajo de psiquiatra, tenía ella interés en las experiencias de las personas moribundas, empezó a hacerles entrevistas y claro, descubrió lo del tema de las visitas. Pues eso le hace a ella cambiar totalmente su visión sobre la muerte. Ella pensaba que la muerte era el final y a partir de conocer los testimonios de los moribundos, pues cambia y se da cuenta que la muerte es un amanecer, es un cambio de vida, ¿no? Una mudanza de vivir en el plano espiritual, material a vivir en el plano espiritual. Por eso la gente que ha tenido pérdida reciente de seres queridos, yo les suelo recomendar los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Y el doctor Peter Fenwick y su mujer Elizabeth han escrito El arte de morir, también con experiencias de los moribundos. También algún artículo de investigación, sobre todo realizado en colaboración con los centros geriátricos, porque allí pues, hay muchas personas que acaban sus días y allí saben mucho de estas visitas a los moribundos. Seguro que casi todos conocéis el caso de algún familiar que antes de partir, unos meses antes, empezó a tener esas visitas. Incluso que podían ser personas que no creyeran en nada, ¿eh? Esto no es que le pase solo a los creyentes, no, le pasa a todo el mundo. Y es una preparación para que la desencarnación se viva sin miedo. Hablemos ahora de las experiencias de las personas que recuerdan vidas pasadas. También la ciencia se ha interesado por estos casos. Por ejemplo, el de niños que recuerdan espontáneamente vidas anteriores. A esto se dedicó el doctor Ian Stevenson, profesor en la Universidad de Virginia. Él estudió los casos de niños que recordaban otras vidas. Lo que él intentaba era ver si lo que esos niños recordaban se correspondía con vivencias que pertenecían a una persona real que ya había fallecido antes de que esos niños nacieran. Si él consideraba, o sea, si conseguía, digamos, verificar que esos recuerdos eran reales, encontrando, digamos, a la persona que fue en la vida anterior, pues consideraba que era un recuerdo real. Entonces, en ese trabajo de investigación, consigue reunir una base de datos de más de 2.500 casos, donde consigue verificar
que realmente esos niños habían vivido otras vidas y habían recordado lo que había ocurrido en esas vidas. Ahí tenéis algunos artículos de Ian Stevenson. Su primer artículo se publicó en 1977, igual que el artículo de Raymond Moody. Por tanto, esa época fue una época, digamos, de apertura, ¿no?, de la ciencia a las experiencias, podríamos decir, espirituales. También tiene 2 libros, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, o niños que recuerdan otras vidas. Los trabajos de Ian Stevenson son súper interesantísimos. En YouTube podéis tener algunos casos documentales de algunos casos concretos, y la verdad es que sirven muy de ejemplo para confirmar que realmente hemos vivido vidas anteriores. Jim Tucker ha continuado el trabajo de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia. Ha escrito un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores, y algunos artículos de investigación. Hay personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva. Aquí tenéis otras recomendaciones de libros: Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach; Vidas pasadas, de Peter y Elizabeth Fenwick. Ya os he dicho que se habían metido en más fregados. El doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Juan José López, es un médico de Cartagena y también especialista en regresiones. Ha escrito La respuesta está en el alma. O el libro del doctor Michael Newton, La vida entre vidas. Este último libro es un poco diferente al resto. En el resto se cuentan recuerdos de vidas anteriores. En este se cuentan recuerdos del tiempo anterior al nacimiento, donde uno está en el plano espiritual y está tomando decisiones como dónde va a encarnar, en qué familia, en qué lugar del mundo, con quién, ¿no? La composición de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos. El propósito de todo eso es ayudarse mutuamente, y el tiempo que van a vivir. Entonces, es un libro muy interesante porque nos aclara muchas de las incógnitas que muchas personas tienen, ¿no?, sobre por qué he nacido yo aquí, ¿no?, en esta familia, si nos llevamos fatal. Claro, por eso os habéis encarnado juntos, porque os lleváis fatal, ¿no? Como decía ese dicho, ¿no?, espírita, de el amor une y el odio imanta. No recuerdo quién lo dijo, pero lo he leído en algún libro. Y es muy cierto, es decir, al final la evolución espiritual gira en torno al desarrollo de la capacidad de amar, y con quien más tienes que trabajar es con los que más mal te llevas, ¿no? Y de ahí pues que los lazos familiares en realidad están ahí pensados para limar asperezas, ¿no? Para ver si de esa manera pues uno empieza a querer más a quien odiaba, ¿no? Porque es que es de su familia, puede ser de su hermano, su padre, su madre. Hablemos un poquito del contacto con personas que han tenido contacto con seres ya fallecidos. Hay un contacto muy habitual que se produce o bien en sueños o en estado de duerme-vela, y que se ve que es un momento con suficiente conciencia como para acordarse, y con suficiente, digamos, relajación como para ver algo del plano espiritual. 5 minutos, vale, enseguida acabo. Este contacto básicamente es el ser que ya ha fallecido, pues viene a hacer saber a los que se han quedado aquí que ellos están bien, que siguen vivos en el plano espiritual, que no tenemos que sufrir por ellos.
que intentemos continuar con nuestra vida y que ya nos volveremos a ver. Esto le ha pasado a muchísima gente. Luego hay otras personas que tienen un don especial para ver a esos seres del otro plano o tener contacto con ellos, que es la mediumnidad, y tienen un contacto más habitual. En la Universidad de Arizona hicieron un experimento para ver si realmente es posible contactar con personas fallecidas a través de mediums. Eligieron a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de seres queridos y les pidieron información sobre esas personas fallecidas, y luego buscaron a una serie de mediums que ellos tenían, digamos, conocimiento de que tenían buena reputación, y les pidieron a ver si era posible que contactaran con los fallecidos y que ellos mismos aportaran información, y luego lo que hicieron fue contrastar información de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Pues en este trabajo trabajaron con 4 mediums. En 3 de los casos el porcentaje de aciertos era superior al 97%. Parece ser que el otro medium no contactó porque su porcentaje no era alto o tenía dificultades. La cuestión es que ellos han publicado todos estos trabajos en revistas de investigación y en un libro titulado Los experimentos después de la vida, donde presenta evidencias científicas de la vida después de la muerte. Y con todo esto podemos hacer un pequeño resumen de cuáles son las informaciones que nos han traído estos testimonios. Una de ellas es que somos inmortales y que la muerte solo es una etapa de transición hacia una vida menos limitada, donde todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros, que existe un plan para nosotros que es crecer en nuestra capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad, a través de venir al mundo todas las veces que hagan falta, y que las pruebas que enfrentamos en la vida son consecuencias de nuestras necesidades evolutivas y de lo que hemos hecho en vidas anteriores. Que existe unas leyes que gobiernan la evolución espiritual, la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. De todo eso pues hablamos en los libros, pero básicamente la idea es que venimos a aprender a amar, cada uno con su plan de vida, con las pruebas que ha elegido. Y ya para acabar, simplemente hacerlo pues recordándoos pues que todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémoslo egoísmo, y que igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. Simplemente ya para acabar, mencionaros 2 películas, El profeta del desierto y El profeta del desierto 2, María de Magdala, películas que podéis ver en YouTube, en nuestro canal gratuitamente, que siguen la línea de lo que estamos hablando. A mí me gusta pensar que son películas espíritas, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que es así. Aquí este es un día de rodaje y se han hecho con la ayuda de mucha gente que de forma desinteresada ha participado. No son películas de Hollywood, pero tenemos bajo el presupuesto, pero se han hecho con mucho amor y creo que el resultado merece la pena. Y aquí tenéis simplemente recordaros los 2 libros, Las leyes espirituales y la ley del amor, que podéis descargar gratis en el blog que tenéis ahí y que podéis adquirir a precio de 2 euros, y con eso se pagan los gastos de la imprenta. Muchas gracias.